sea al Señor Dios Todopoderoso. Tengan ustedes muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de Renovando el Alma. Hace 8 días nos sorprendió el temblor y por prudencia pues suspendimos el servicio. No porque creamos que la casa del edificio se va a caer, sino porque en el camino se puede presentar caos, se puede presentar cualquier cosa. Nosotros quisimos evitar esas cosas. Pero ya hoy, gracias al Señor, que nos permite nuevamente estar en este lugar para seguir con nuestro estudio de Renovando el Alma. Hoy nos toca considerar los desequilibrios en la pulsión sexual. Vamos a explicar sobre esa pulsión y el arquetipo, porque cada dimensión de las facetas del alma cada dimensión tiene un arquetipo bíblico. En este caso es José, hijo de Jacob. Ya vamos a hablar sobre él. Empecemos. Aquí tenemos esta gráfica. Recordarán ustedes, hermanos, que la esfera en la parte superior de color amarillo representa al espíritu y la esfera inferior de color terracota representa al cuerpo, la corporeidad. Todas las dimensiones entre la una y la otra representan las dimensiones de las diferentes facetas del alma. En la parte superior tenemos la tríada de esferas de color rojo que representan la faceta intelectual. Tenemos la sabiduría en la parte derecha, en la parte izquierda tenemos la inteligencia y en el centro el corazón intelectual es el conocimiento. La tríada de color azul representa la faceta emocional. A la derecha tenemos el otorgamiento, a la izquierda tenemos el autocontrol y el corazón emocional es la afectividad. Por último tenemos la tríada volitiva o de la voluntad, la faceta de la voluntad. A la derecha tenemos la voluntad emocional o lenguaje emocional, también se llama. A la izquierda tenemos el lenguaje estructurado y el corazón volitivo se llama la pulsión sexual. Aquí es donde vamos a considerar nuestro tema en esta noche. La línea blanca que zigzaguea por todas y cada una de las dimensiones representa la conciencia. La conciencia tiene una doble función: exteriorizar las cosas del espíritu, exteriorizarlas, y también interiorizar las cosas que se perciben desde el cuerpo a través de los 5 sentidos. Se interioriza, pero esa información pasa a todas y cada una de las dimensiones. Claro está, con una ruta bien definida. Para recordar, ¿no? Teníamos que presentar otra vez esta gráfica. Esta es la dimensión central de esta faceta. Es el ego volitivo. La orden divina de fructificar demuestra la pulsión sexual en el ser humano original. Vamos a leer Génesis en el capítulo 1 y el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Adán, antes de que Dios sacara a la mujer de su costado, ya estaba la pulsión sexual andrógina. ¿Qué significa andrógina? Que contenía los dos sexos o las dos pulsiones, cuyo rango, o sea, el rango andrógino en Adán es potencial, sin rasgos físicos externos. Era andrógino no físicamente, sino andrógino almáticamente y espiritualmente también. Y a nivel cromosomático, el varón aún contiene lo andrógino en los cromosomas X y Y. O sea, a nivel cromosomático, los varones todavía contenemos, pero solo en ese nivel, en el nivel cromosomático, la androginia, ¿no? Es decir, podemos otorgar cualquiera de esos cromosomas
para cuando nosotros engendramos una vida. Si el cromosoma que va para fertilizar, si se quiere, si se puede, o para entrar en gravidez, el óvulo femenino es un cromosoma de forma X, entonces va a nacer una niña. Si el varón otorga un cromosoma de tipo Y, entonces va a nacer un varón, ¿verdad? Esto es importante que lo recordemos. ¿Y por qué digo que es importante que lo recordemos? Porque cuando acabemos esta temática de renovando el alma, ya vamos llegando a la recta final. Todavía creo nos quedan unas 5 o 6 entregas de renovando el alma. Pero cuando finalicemos, Dios mediante, vamos a introducirnos en otro tema que era necesario primero ver esto del renovar el alma, conocernos a nosotros mismos para después conocer al enemigo. Y vamos a hablar de las estrategias o de las acechanzas del diablo y de las artimañas del error. Así lo vamos a titular. Y ahí vamos a ver cosas un poco profundas. Vamos a tener que poner mascarilla de oxígeno, ¿no? Cargar un tanque de oxígeno, nos vamos a meter a la profundidad un poquito, pero no vamos a tener miedo por eso. Yo quisiera que aquí la iglesia local fuera catapultada hacia esos niveles de profundidad en el conocimiento de la palabra, sobre todo cuando tiene que ver con conocer las artimañas del diablo, ¿sí? Tenemos que conocernos a nosotros porque los artificios de error o las artimañas del error están en el hombre, en la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero de eso se vale Satanás. Incluso de los desequilibrios, de nuestras iniquidades, de eso se vale Satanás y los demonios. De eso se vale, es un oportunista. Entonces vamos a tener muy presente esto de la pulsión sexual masculina y de la pulsión sexual femenina. Vamos a tenerlo muy presente para explicarlo cuando lleguemos allá. La sexualidad en Adán estaba perfectamente sincronizada. Leemos Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, ¿qué quiere decir con que no se avergonzaban? ¿Sí? Porque la Reina Valera traduce no se avergonzaban, pero tiene un indicador particular. Miren, en Adán y su mujer no estaba presente la libido como motivación impulsiva de sus acciones, sino que la pulsión sexual era real, pero no motivacional. ¿Por qué? Porque Adán y su mujer, aunque hechos adultos físicamente, eran niños en su integralidad, es decir, en su alma, en su espíritu. Ellos todavía eran niños, no se habían desarrollado, necesitaban madurar. Por eso el deseo sexual no se manifestaría en ellos en tanto no crecieran. De ahí la frase, no se avergonzaban. O sea, no sentían curiosa timidez o atracción de ese tipo. Como lo hemos ejemplarizado varias veces aquí, es como si tomásemos 2 bebés. Supóngase 2 bebés de 6 meses de nacidos. Un bebé varón y una niña, ¿no? Y ambos, uno frente al otro, vamos a poner uno frente al otro, sin nada de ropa, totalmente desnudos. ¿Qué pasará entre ese bebé y esa bebé? ¿Qué pasará entre ellos? Nada, escasamente pondrán a jugar. Porque aunque se vean desnudos, no van a tener ningún tipo de atracción en el sentido sexual. ¿Por qué? Porque la pulsión sexual en ellos, que es una dimensión del alma, no se ha desarrollado. ¿Sí me voy a entender? No se ha desarrollado. Entonces lo mismo pasaba con Adán y Eva. Adán y Eva se veían desnudos y era como no habían desarrollado esas dimensiones de su alma aún. Eran adultos físicamente, eran perfectos, pero almática y espiritualmente les faltaba madurar. ¿Ve? En ese sentido, el texto dice que no se avergonzaban. Además,
parece ser que por ser la hechura original, eran la humanidad perfecta y ellos poseían un resplandor de luz en torno a sus cuerpos semejantes a la luz que irradiaba Moisés cuando bajó del monte. ¿Se acordarán ustedes que él estuvo expuesto 40 días y 40 noches a la presencia de Dios? Y cuando él baja del monte, los hijos de Israel no soportan la luz que emana Moisés o que refleja Moisés. ¿Ve? Más que emana, refleja. Y Moisés debía poner un velo en su rostro para cubrir esa gloria, ¿verdad? Y tan pronto como terminaba de hablar con el pueblo y entraba otra vez al tabernáculo, se quitaba el velo para volver a estar en la presencia de Dios. Entonces parece ser que Adán y Eva también, aunque estaban desnudos, ellos irradiaban una luz envolvente. Eso es una teoría, pero que no hay que descartarla, porque no lo dice la Biblia, pero no hay que descartarla cada que nosotros miramos que eso fue posible en un ser humano como Moisés, ¿verdad? Expuesto a la gloria de Dios. Y Adán y Eva, ellos siendo inocentes y teniendo la hechura perfecta de Dios, probablemente, muy probablemente, ellos, su vestido era de luz. ¿Se los imaginan? Bien. Pero lo importante aquí es entender que su ego volitivo no era desarrollado como para que dicha pulsión lo motivara a accionar de cualquier forma. En la creación original, el hombre tenía una sexualidad pasiva, aunque real. Esta dimensión de la pulsión sexual es la primera y más externa de la línea central que hace parte del corazón en la personalidad almática, y es el corazón volitivo. Todas las dimensiones centrales, ahí cuando vimos la gráfica, todas las dimensiones del centro son las puertas que se abren o se cierran para acceder desde afuera o para trascender desde adentro. Igual que todas las dimensiones centrales, esta, la de la pulsión sexual, es una dimensión de relación. Se relaciona con las dimensiones de la derecha, las de la derecha y las de la izquierda. Aquí encontramos la ventana desde donde me ven los demás, pero también como quiero que me vean. Es donde creo ser lo que soy. Pero eso que yo creo que soy es un reflejo solamente, porque me adapto a lo que la relación con los demás necesita y no dejo ver mi realidad completa. ¿Cuál es mi realidad completa? Mi identidad. ¿Y cuál es mi identidad y en dónde está? En mi espíritu. Si somos honestos con nosotros mismos, la mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera sobre nuestra propia identidad espiritual. No lo sabemos, no lo hemos descubierto. Y por eso los ejercicios que hemos dado aquí en estas entregas, de hacer oraciones en silencio, de hacer una introspección, no una retrospección, sino una introspección, conocernos a nosotros mismos y llegar a encontrarnos con Dios dentro de nosotros. Casi siempre oramos a Dios allá afuera, como si Dios estuviera allá afuera y Dios está adentro. Claro que también está afuera, porque Él es Dios, ¿no? Pero, sí, y se valen las oraciones que nosotros hacemos hacia afuera, pero casi siempre oramos, yo diría que el 99.9% de nuestras oraciones todas son, si no es el 100% de nuestras oraciones son hacia afuera, hacia el Dios, al Dios que está allá en los cielos, ¿cierto? Y no al Dios que habita en mí. El Espíritu Santo, que es Dios, habita en mí, y a través del Espíritu su presencia, la de Cristo y la del Padre, está en nosotros. Por eso Cristo dijo a los discípulos que si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre los amará, y vendremos a Él y haremos, en plural, haremos morada con Él. ¿Sí? No solamente el Espíritu, si el Espíritu Santo es el que habita, pero en el Espíritu también está toda la deidad, ¿no? O sea, el Padre y el Hijo ahí. Bien, no es mi personalidad esencial, sino relacionada. En esta dimensión radica el deseo sexual, por supuesto,
es la puerta primaria por donde se accede para hallar la complacencia. Y la lascivia es un desequilibrio de la complacencia. La complacencia no es mala, es buena. Nos creó Dios para podernos complacer en todo. Todo lo que Dios creó fue para el beneficio del hombre. Entonces cuando tú te comes, qué sé yo, te comes una manzana, te comes unas uvitas, una papayita, es para deleitarnos, para hallar deleite en eso, ¿verdad? Y también, obviamente, en la relación íntima también debe haber un deleite, debe haber una complacencia. Pero la lascivia, ya eso es un desequilibrio, el desequilibrio de la complacencia. Si se logra regular la energía en dicha dimensión, o sea, en la pulsión sexual, a través de prácticas de renuncia, ¿como cuáles? Con el ayuno, por ejemplo, las obras de la carne son disminuidas y controladas en sus apetitos. Ya nosotros hemos dicho aquí varias veces, el ayuno es un arma no contra Satanás, sino contra mí mismo. Pregunta, por favor, para que quede en la grabación. Pastor, ¿cómo sé que la complacencia, como usted dice, fuimos hechos para complacernos, ¿verdad? Pero ¿cómo sé en qué punto ya es un desequilibrio? Recuerda que ahí cuando leímos dice la lascivia, los actos lascívicos, cuando no se controlan los deseos, cuando los deseos son desordenados, no solo en lo sexual, sino incluso en el apetito, ¿no? Como cuando hablamos de la glotonería, que la Biblia habla de la glotonería, nosotros le decimos por herencia del catolicismo la gula. Porque la gula es uno de los pecados capitales en el catolicismo, ¿no? O sea, pecados que traen muerte, pecados de muerte según la Iglesia Católica es la gula. Pues la Biblia no dice gula, la Biblia dice glotonería. Y por allá Pablo le dice a Tito que hay quienes su Dios es el vientre. O sea, para ellos el Dios no es el dinero, ¿sí? No es la sexualidad, no son las mujeres, el Dios es el vientre, o sea, lo que comen y comen y comen. Entonces un deseo desordenado, algo que no se controla. Cualquier deseo desordenado que trae complacencia, sí, pero cuando no se controla se vuelve malo, es desequilibrado. Amén. Bien, entonces el ayuno es un arma contra nosotros mismos, ¿verdad? No contra Satanás. Satanás frota las manos cuando nos ve ayunando. Dice, presa fácil. Pregúntele a Jesús, ¿cuándo fue tentado con mayor rigor? ¿Cuándo ayunó? ¿Cuándo ayunó? En el ayuno estamos débiles físicamente y estamos fortaleciéndonos almática espiritualmente, ¿verdad? Pero el ayuno sí logra aplacar, ¿no? Estoy buscando otra palabra que no sea aplacar, pero la naturaleza pecaminosa de nuestros miembros. Entonces, si yo puedo disminuir, si yo puedo decirle no a algo tan esencial que es la comida, algo tan básico que es la comida, tan importante para nuestra salud que es la comida, y le puedo decir que no, ¿cierto? Durante el tiempo que yo así lo determine, entonces después voy a tener la capacidad de decirle no al dedo para mover un canal o para hacer un clic y meterme a una página que no debo. Amén. El que lo entendió, lo entendió. Bueno, ya saben ustedes, antes de llegar a la dimensión de la materia, tenemos que considerar a la pulsión sexual. Porque no llegamos a la materialidad si no unimos en primer lugar las energías de receptor, que son las energías femeninas, y del dador, que son las energías masculinas. Eso lo vamos a explicar en ese otro tema que viene adelante. Y esta unión se produce en la pulsión sexual. Ojo, no en la unión sexual. Se produce. ¿Dónde se origina? Las energías masculinas y femeninas, en esa dimensión de la voluntad, allá adentro, allá se generan las energías. Entonces mire lo que sigue. La pulsión sexual representa la energía
sexual, y toda la sexualidad no es solitaria, ya que desea al otro para manifestar unidad. Recuerde que el Señor dijo: serán una sola carne en la unión sexual. El apóstol Pablo dice que el varón que se une a una mujer, es decir, que tiene una relación sexual a una ramera, allá lo dice ramera, una carne es con ella. ¿Ve? Se vuelve una carne con la ramera. El hombre no tiene intención de hacer ningún pacto con ella, solamente está buscando un deleite impropio, ilícito, pero el Señor ve, desde donde Dios lo ve espiritualmente, ahí se volvió una carne con la ramera. Y hay espíritus que pasan por ese tipo de relaciones también. Hay que trabajar en forma muy intensa las simbologías de la copulación permanente entre lo masculino y lo femenino. Ese trabajito lo vamos a dejar para después. Entonces, el receptor, que es la energía femenina, por eso Dios creó a la mujer para que fuera receptora, que fuera como una vasija, ¿sí? Que fuera una vasija que recibe. Y por eso ella cromosomáticamente solo tiene el cromosoma X. ¿Ve? El varón, que fue diseñado para ser dador, ¿sí? Como él fue diseñado para ser dador, entonces cromosomáticamente conserva la androginia. ¿Ve? Puede dar. La mujer fue diseñada para recibir. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es representada como mujer. Aunque la iglesia está formada por varones y por mujeres, todos nosotros para el Señor somos una mujer. O sea que estamos para ser vasija, para recibir. Por eso el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. ¿Sí ven? Por eso la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, y eso solo ocurre en los miembros de la iglesia. Entonces el Señor, en el mundo espiritual, el Señor es el dador y la iglesia es la receptora. Y eso se representa gráficamente y en el plano natural entre el hombre y la mujer. El receptor desea del dador y viceversa. Ambos se desean. El deseo es una necesidad, es una carencia. En la pulsión sexual se produce la unificación total de todas las energías que se van a materializar en el plano de la materia, o sea, en la corporeidad. Por eso la unión sexual logra materializar otra vida. Una vida que va a venir con espíritu y con alma, no solo con un cuerpo, no. Esa nueva vida que se forma en el vientre de la mujer viene con espíritu y viene con alma, hermanos queridos. O sea, el espíritu y el alma, que son inmateriales, se materializan únicamente a través de la relación sexual. Usted se preguntará: ¿y entonces la concepción in vitro qué? Porque eso es algo que se hace en el laboratorio. Pero aunque se hace en el laboratorio y sin unión sexual, la energía masculina está en los espermas que tienen en el laboratorio y la energía femenina está en los óvulos que tienen conservados en el laboratorio y que lo manipulan allá en el laboratorio. Pero la unión de esas dos energías es lo que logra materializar. Entonces aquí hay algo que aprender. Así como sucede en lo natural, recuerde que las cosas naturales representan o son el sello de las cosas espirituales, ¿cierto? Entonces, así como sucede en lo natural, también sucede en lo espiritual. Si nosotros logramos unirnos a la energía dadora, ¿quién es la energía dadora? El Señor Jesucristo, Dios. Cristo es el esposo y nosotros somos la energía receptora. Si nosotros recibimos lo que Él nos da, ¿qué nos da? Sus mandamientos, por ejemplo, nos da su espíritu, por ejemplo, nos da su palabra, bueno, todo lo que Él nos da, y nosotros lo recibimos bien, lograremos materializar las cosas que están en el espíritu, hermanos. Si no hay una unión
acorde, sincronizada, no se fecunda, claro, no. Pero porque yo no veo respuesta a mi oración, por ejemplo. Pero porque tal vez es que yo no estoy recibiendo. Yo estoy siendo yo parte de la iglesia. Estoy pretendiendo dar y no recibir. ¿Sí ven? Y lo mismo, cuando la iglesia se une para dar, por ejemplo, adoración, Dios reacciona también dando. ¿Por qué? Aunque el varón está diseñado por Dios para dar y la mujer para recibir la semilla, el varón da la semilla, la mujer recibe la semilla, pero en cuanto a energías, ambos son dadores y ambos son receptores. ¿Sí? Porque cuando la mujer otorga para que el hombre pueda dar, ¿cierto? Igual el varón está recibiendo deleite. ¿Ve? Y cuando la mujer recibe del varón, al mismo tiempo está dando. O sea que nosotros tenemos esa doble vía de las energías que Dios diseñó. ¿Ve? Y el amor se manifiesta, el amor se ofrece, el amor se expresa de esa manera. En el amor íntimo se expresa de esa manera, aunque sabemos que el amor nace en el espíritu, se siente en el alma, pero se expresa con el cuerpo. Una caricia, un beso, la intimidad misma son expresiones de amor. Entonces cuando se conjugan de manera adecuada esas energías, se pueden materializar cosas. Entonces lo mismo pasa con bendiciones que nosotros queremos de parte de Dios. Si nosotros queremos que las bendiciones vengan y se materialicen, tenemos que asegurarnos de que estamos siendo buenos receptores de Dios para que se materialicen esas bendiciones. Bueno, sigamos. La pulsión sexual representa el equilibrio entre el dar y el recibir, que termina en el verbo compartir. Y cuando comparto, se puede crear otro ser humano. Eso es lo que estábamos diciendo. En la pulsión sexual encuentro lo que se denomina el ego exterior o el superyo en otras terminologías. Freud lo relaciona con la presión de la moral social. Y ego exterior, lo que percibe, es decir, lo que percibe la sociedad y lo que yo muestro a mi entorno. Es diferente del ego interior, o sea, de la afectividad, o el yo, como lo llamó Freud, Sigmund Freud, llamado el padre del psicoanálisis. A ver, ¿la afectividad cuál es? Ya lo señalamos ahí en la gráfica. La afectividad es el corazón emocional, ¿sí? Esa es la afectividad. Y la pulsión sexual es el corazón volitivo. Están en la misma línea. Igual, el corazón intelectual, el corazón emocional y el corazón volitivo. Entonces, Sigmund Freud logró identificar la afectividad. No le llamó afectividad, le llamó el yo. Sigmund Freud le llamó a la pulsión sexual, no le llamó pulsión sexual, le llamó el super yo. Y la sexualidad física, Freud le llamó el ello. Entonces, yo superó, super yo y ello. Así lo llamó Sigmund Freud, ¿no? Ya dije yo, considerado por muchos como el padre del psicoanálisis. Pero es interesante que él haya alcanzado a ver que el ser humano haya tenido esas dimensiones, cosa que la Biblia ya lo decía, ¿no? No sé si él leía la Biblia, porque Sigmund Freud era un judío, aunque era judío ateo, ¿no? Pero era un judío, tal vez tuvo acceso a las escrituras y por ahí él pudo dimensionar esas dimensiones. Señor, en la Kabbalah también. Los extrovertidos tienen su eje de identidad en la pulsión sexual. Pero cuidado, que la utilización extrema de la pulsión sexual nos puede conducir a una fuga de la interioridad del ego interior, o sea, de la afectividad, de las emociones, a una exterioridad sin sentido. Entonces hay personas que tienen problemas en sus emociones
¿Y cómo buscan? Buscan una fuga. ¿Cómo? Con relaciones sexuales. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y eso es exteriorizar el ego interior, exteriorizarlo, pero sin sentido. ¿Sí? La persona que practica eso cada vez se siente más vacía. Porque está fugándose. Es una fuga, es un escape, pero impropio, indebido, no tiene sentido. Nosotros, en vez de exteriorizar las emociones, tenemos que interiorizarnos. Es que si el ser humano comprendiera eso, empezaría a llenar los vacíos interiores de su ser. ¿Sí? Dios puede vivir en nosotros, pero Él vive en nuestro espíritu. Y los vacíos los experimentamos en el alma. Hay vacíos intelectuales, hay vacíos emocionales, hay vacíos volitivos. ¿Vacíos volitivos como cuáles? Incapacidad de tomar decisiones, incapacidad de comunicarnos correctamente. No usamos el lenguaje estructurado correctamente. Ya lo habíamos hablado la vez pasada. El engaño, la mentira. ¿Sí ven? Entonces podemos tener una serie de vacíos, podemos tener varios vacíos incluso, y no sabemos cómo llenarlos. Solamente somos impulsivos, somos instintivos. Dios no nos diseñó para que fuésemos instintivos. Dios diseñó al ser humano para que fuésemos intuitivos. Los instintivos son los animales, pero nosotros nos hemos rebajado a la categoría animal y nos hemos vuelto instintivos. Entonces hay un problema en las emociones y buscamos actividades de fuga, actividades sexuales, pornografía, masturbación, promiscuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo utilizar la pulsión sexual no para relacionarme con el entorno, sino para utilizar el entorno social como fuga de mi interioridad. Como tengo problemas en mi interioridad y no los puedo resolver, entonces quiero fugarme con el entorno social. Como no quiero interiorizarme y me evado de mí mismo, entonces utilizo las relaciones sociales como sistemas de fuga del ego interior, que es lo que estábamos tratando de explicar ahorita. ¿Cuál es el arquetipo? José. Vamos a hablar del arquetipo. ¿Y por qué José es el arquetipo de la pulsión sexual? Uno dirá, de pronto Sansón representa mejor la pulsión sexual porque el sinvergüenza era mujeriego. Debilidad por las mujeres. Pues por eso fue que, o Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Uno dice, uy, ese hombre representa la pulsión sexual. Pero José, vamos a ver por qué José. Porque se trata, atención, se trata de una sincronía del ego interior y del ego exterior. El ego interior es el corazón de las emociones. Aquí en nuestro estudio le llamamos afectividad. Y el corazón volitivo, que es la pulsión sexual, que es la dimensión que estamos tratando hoy. Entonces, en esa interacción, ¿no?, de la afectividad con la pulsión sexual, de poder interiorizar y de poder mostrar la afectividad real, el ego interior, poderlo exteriorizar pero de forma correcta. Vamos a mirar. José, hijo de Jacob, durante gran parte de su vida tuvo que ocultar su condición de semita. ¿Qué significa semita? Descendiente de Sem. Sem, hijo de Noé. Ante los ojos de la sociedad egipcia, durante mucho tiempo, durante gran parte de su vida. En cierto modo, podríamos considerar a José el primer cripto judío de la historia del pueblo de Israel. Su verdadera identidad interior en la afectividad es que era israelita. Sin embargo, gran parte de su existencia actuó como ¿qué? Como un egipcio. Sostener la identidad de egipcio en José era mantener una máscara social. El ego de José fue creciendo hasta que llegó a ser el segundo del faraón. Entonces, esa historia representa el problema del ego exterior. Cuando yo pongo una máscara a mi ego interior, no revelo
mis verdaderos sentimientos, disfrazo mis emociones y me acostumbro a tratar con mi entorno y a todo mi contacto social de esa manera. Soy un experto en el disimulo, muestro ser una persona que no soy, ¿cierto? Entonces hago que mi ego, ahí la pulsión, el ego exterior, la pulsión sexual crece y crece y crece y se vuelve fuerte, y me olvido de quién soy y le hago caso es a mi ego exterior. ¿Me voy a entender? Y ya el ego exterior, ¿qué quiere? Poder. Quiere dinero, quiere poder, etc. Veamos, la pulsión sexual simboliza la energía del ego, o sea, del ego exterior. Una energía muy importante, porque el ego, al desear para sí mismo, hace que trabaje para mi reconocimiento personal. Y esta es una energía válida en el nivel de la pulsión sexual. Sin embargo, si siempre vivo en el nivel egoico, entonces no opero en todos los niveles dimensionales, creando desequilibrios muy profundos en mi ego y en mi entorno. Desequilibrios. El ego exterior desea demostrarle algo a la sociedad que muchas veces no tiene relación con el ego interior. Es más, lamentablemente el ego se apodera de tal modo del sujeto que reduce las aspiraciones de ascenso espiritual. El ego interior o la afectividad debe luchar contra el ego exterior, y la herramienta de la interiorización es fundamental, que casi no lo practicamos, pero es fundamental. Cuando la interiorización de la crítica social es superior a mi interiorización propia, me encuentro con un problema serio, ya que ya no vivo para mi ascenso de conciencia, sino para desgastar mis energías en toda la exterioridad. Cuando la demás gente me vive diciendo: ay, ¿usted por qué no hace así? Ay, ¿usted por qué no se viste así? Ay, ¿usted por qué no va a tal parte? Ay, ¿usted por qué no come de esto? Ay, usted parece boba. Ay, usted parece bobo. Y entonces vivo desgastándome por lo exterior, porque eso es más fuerte que mi propio trabajo de interiorización. Y como no tengo un trabajo de interiorización, yo ni me conozco. Yo no conozco ni lo que yo quiero. Para que quede grabado ahí, hermano. Gracias. Qué pena. Es que revisando el texto veía que cuando una persona ya perdió el interés por su crecimiento espiritual, ahí ya el ego exterior ganó. Sí, gana, y cada vez gana más fuerza el ego exterior. La persona pierde el deseo ya de su crecimiento espiritual. Se pierde. Se anula, se tiene pereza para la interiorización. ¿Cómo se hace para trabajar en la interiorización propia? Es que hoy no vamos a alcanzar a verlo. Hoy estamos hablando solo los desequilibrios del problema. Hoy no nos alcanza el tiempo. Sí, hoy presentamos el problema, y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a presentar el tratamiento. ¿Cómo se hace? ¿Listo? Me pongo a responderle la pregunta, entonces me quedo sin clase para la otra semana y no termino con la de hoy. Amén. Listo, tengamos un poquito de paciencia, pero vamos a llegar allá. Bueno, si la pulsión sexual mira hacia arriba, o sea, hacia la afectividad, entonces mi ego exterior se pone al servicio de mi ego interior. Es lo que deberíamos hacer. En cambio, si la pulsión sexual mira hacia abajo, o sea, hacia la corporeidad, entonces mi ego exterior opera mostrando en forma permanente algo a los demás que en realidad no soy. Entonces yo me he visto para que los demás me vean, como que los demás uy, qué bonita estás. Entonces yo ya sé qué es lo que le gusta a los demás, entonces yo me he visto así por agradar a los demás. ¿Me voy a entender? Todo lo externo, porque la pulsión sexual está mirando es hacia la corporidad, no está mirando hacia adentro para tratar de, sí, para buscar aprobación de los demás también, sí, pero para tratar de verlo un poquito mejor, miremos aquí la gráfica. Otra vez, vea.
aquí está la pulsión sexual. Esfera central de color púrpura. La esfera central de color azul es la afectividad. Este es el corazón emocional. Entonces, cuando la pulsión sexual mantiene mirando hacia arriba o hacia el interior, recuerde que arriba es interior. Cuando mira hacia arriba, hacia la afectividad, entonces aquí esta pulsión sexual, el ego exterior, se presta para el servicio de las emociones, ¿sí? Pero cuando el ego exterior mantiene mirando solo para abajo, o sea, para afuera, para el cuerpo, para mi cuerpo, para el cuerpo, y cómo me visto, y cómo me peino, y cuál es el peluqueo que mejor me va, y todo eso. A ver, no confundamos las cosas. No estoy diciendo que tenemos que andar descachalandrados, no, ni más faltaba, o mal vestidos, por amor a Dios. No, pero si tú te vas a vestir bien, que sea porque eso refleja lo que tú eres, no por lo que los demás te dicen. ¿Sí bien? Ay, eso como le queda de feo. Ay, verdad, amiga. Ay, está nueva la prenda y nunca más se la vuelve a poner. ¿Por qué? Porque está mirando todo hacia abajo, hacia afuera. ¿Se da cuenta? Y si le quedó bonita, ya no se la quiere quitar de encima. Es correcto, porque está condicionado a lo externo, al entorno social. No. El trabajo que debemos hacer es mirar hacia arriba, que es mirar hacia adentro cada vez más. Si el ego exterior mirarse al ego interior, el ego interior, haciendo un trabajo de interiorización, miraría hacia el conocimiento, que es el corazón intelectual. Entonces, cuando uno llega al conocimiento, hermano, a usted ya no le importa. Por ejemplo, Albert Einstein trabajaba mucho en esta parte. Y él, dicen las anécdotas, que en su closet tenía vestidos idénticos de color. ¿Por qué? Para él no tener que desgastarse pensando, hoy que me pongo, no, esto, esto, ¿será que no? Coge el primero que se chante y es lo mismo. Se viste igual todos los días, limpio, pero igual, porque él no le interesa lo externo. Él está en otra dimensión, ¿me voy a entender? ¿Sí? Entonces, una persona que abandona lo externo ya no le importa, ¿cierto? Todo lo contrario, el disimulo de lo que no importa. El disimulo de lo que no importa son las personas que exageran en mostrarse lo que son. Es decir, se tatúan el rostro, por ejemplo, se hacen implantes. ¿Ha visto usted? Por ejemplo, se tatúan la esclerótica del ojo, o sea, ya no queda blanco sino todo negro. ¿Ha visto personas así, por ejemplo? Entonces está mostrando son los vacíos que hay dentro de la persona, pero la persona dice, no me importa que la gente me vea como... No me importa, no, sí le importa. Y está queriendo proyectar lo que él no es, sino que proyecta los vacíos gigantes que tiene esa persona. Bueno, pero no vamos a psicoanalizarlo. En la pulsión sexual, mi ego exterior, o sea, la pulsión sexual, mi ego exterior puede engañar de tal modo al entorno que termina finalmente engañándome a mí mismo. Cuando la pulsión sexual mira a la afectividad, es decir, hacia arriba, decimos que el arquetipo de José busca su identidad real. ¿Cuál es la identidad real de José? La israelita. Pero si la pulsión sexual mira hacia la corporeidad, entonces la pulsión sexual busca el cargo gubernamental en la corte del faraón. Es decir, no busca su identidad real, sino busca el reconocimiento material del exterior social. Y hay gente que vive por eso. Llegan a viejos y se mueren por eso. Y el sentido de su vida no tuvo sentido. ¿Me van a entender? Es decir, no influenció positivamente en nadie. Todo lo contrario, hizo despropósitos por alcanzar lo que él quiso, lo que él quería. Y entonces se gana es la desfavorabilidad de los demás, porque los demás lo van conociendo. Entonces
no solo se van apartando de la persona, sino que la persona gana enemigos y se envejecen queriendo escalar y escalar y escalar, y cuando se dan cuenta su vida no tuvo ningún sentido, sus hijos descuidados, su esposo en fin, ustedes podrán imaginar todo eso. Es interesante que la pareja de José fuera una egipcia, una hija del sacerdote pagano de On, es decir, la exterioridad total. En cambio, cuando educó a sus hijos, Efraín y Manasés, lo hizo como israelitas. A su descendencia le entregó su verdadera identidad, a pesar del condicionamiento de todos los contactos sociales exteriores, donde tenía que obligadamente mostrar una imagen distorsionada de su ego interior. Entonces, por eso José representa el ego exterior, porque tuvo que vivir con una máscara. Claro que él no olvidó su identidad nunca, por eso a su descendencia les enseñó a ser israelitas. Por eso usted lee en Génesis, cuando Jacob llega a Egipto. Recuerden que José se revela a sus hermanos, ¿no? O sea, yo soy José. Y los hermanos, ay, y entonces bueno, se alegran y todo, pero de todas maneras los hermanos tienen miedo. Dice, uy, él de todas maneras va a tomar venganza porque ahorita es un hombre muy poderoso, se va a vengar de nosotros. Pero José les dice, no, para que vean que no, vayan, busquen a mi papá y tráiganlo, y yo les voy a dar la mejor tierra en Egipto. Y se fueron y trajeron a Jacob, ya siendo un anciano. Y cuando Jacob llega a Egipto, ya viejito, José le muestra a sus dos hijos, Efraín y Manasés, le muestra a sus dos hijos. Y Jacob pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué? Porque los muchachos se visten como los egipcios, tienen faldas de egipcios, están calvos y por aquí con una cola por el lado, y tienen aquí una pestañina que le sale una cola. Ustedes saben, ¿no? Como los egipcios de ese tiempo. Entonces el viejo Jacob no los ve como israelitas, sino los ve como egipcios en el exterior. Pero él les dice, son mis hijos, Padre, y los he traído para tu bendición. ¿Por qué? Porque ya los niños saben la importancia de la bendición patriarcal, porque los niños conocen su raíz israelita. Entonces José no le tocó fácil a José. José le tocó muy difícil, pero siempre fue muy consciente de su identidad hacia el Señor, hacia Dios. Pero por fuera le tocaba siempre con su ego exterior, ¿no? Con su ego exterior, incluso cuando fue gobernador, olvidarse de prácticas israelitas, ¿no? Le tocó portarse como un egipcio. Incluso cuando vio que llegó sus hermanos, le tocaba usar un traductor. Le tocaba, no, disimuló, usaba un traductor, ¿no? Él entendía la lengua de sus hermanos, pero para que los hermanos no sospecharan nada que él no entendía, entonces usaba un traductor. Imagínense. Antes de que Dios creara al hombre, y en el progreso de su creación hizo a las especies de animales y les dio la orden de multiplicarse. Génesis 1, 20 al 22. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios también bendijo a los animales para que se fructificaran, ¿no? O sea, que tuvieran copulación sexual, en otras palabras. Entonces, seguidamente, al aparecer el hombre sobre la tierra, recibe la misma orden terminante por parte de Dios: fructificaos y multiplicaos. Lo mismo que le había dicho a los animales, se lo dijo a los hombres. Desde un comienzo, el varón y la mujer tuvieron estructuras anatómicas diferenciadas y acoplables en los órganos de reproducción, que son los mismos del sexo. Es obvio deducir que el sexo, es vehículo de aquella, la reproducción, puesto que el hombre es un ser espiritual, pero simultáneamente físico, igual
que los animales. Pero el acople sexual entre el hombre y la mujer no tiene propósitos exclusivamente de procreación, sino que también es vehículo para la expresión del amor íntimo, como lo hablábamos más temprano. El acto sexual es consumado después de la caída, pero no constituye pecado porque se realiza por la pareja humana que Dios ya había bendecido y autorizado para ese fin. Y por lo tanto, el erotismo como tal no encarna ninguna inclinación a la maldad, sino que es simplemente la dotación psicosomática que Dios ha dado a la criatura para la cabal ejecución de sus planes de reproducción y deleite. Reproducción y deleite. A mí me hacían una pregunta a un alumno y me decía, ¿la Biblia habla de planificación familiar? Sí, de forma tácita, sí. Por ejemplo, tú puedes ver a Noé. Noé vivió 950 años. Y de esos 950 años, sabemos que él tenía 600 cuando entró al arca y todavía estaba su esposa, no había muerto, ¿verdad? Y él hasta los 500 años de edad fue que engendró a Sem, Can y Jafet y no volvió a tener más hijos. La pregunta es, ¿por qué en todo ese tiempo, qué? ¿Se abstuvo o planificó? ¿Sí? ¿Se abstuvo o planificó? Lo mismo pasó con Taré, el papá de Abraham. Él solo tuvo 3 hijos y fue un hombre que vivió más de 150 años. Moisés solo tuvo 2 hijos y fue un hombre que vivió 120 años. Y de ñapa, como decimos nosotros, se casó con una mujer cusita. ¿Saben lo que es una mujer cusita, no? Una morena. Pero solo tuvo 2 hijos. ¿Cómo le parece? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se abstuvo o que planificó? Lo que pasa es que en ese tiempo se sabía planificar. Ahorita los genios de la planificación son métodos químicos apuntados todos casi hacia la mujer. Y la mujer es la receptora de esos químicos y por eso tanta enfermedad para la mujer. Pero la sexualidad no es solo para la reproducción, para el deleite también. Dios nos creó para eso también. Amén. Entonces el erotismo no es un vehículo del mal, ¿ve? Para que no confundamos las cosas. Ahora sí, veamos los desequilibrios. Veamos cuáles desequilibrios se presentan en esa pulsión sexual. Si la voluntad emocional influye a la pulsión sexual, presentando iniquidades de endurecimiento tales como solitariedad, trastornos parafílicos. ¿Cuáles son los trastornos parafílicos? La perversión sexual, el sadomasoquismo, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia. ¿Sí? Zoofilia, sexo con animales; necrofilia, sexo con cadáveres. Aquí tenemos la gráfica. Está la voluntad emocional. Es una voluntad más profunda de la es una dimensión más profunda de la voluntad. Y aquí tenemos la pulsión sexual. Ya vimos que es la central. Aquí debería ir otra, pero no la representamos porque nos interesa. Es que esta dimensión de la voluntad emocional pretende energéticamente a la pulsión sexual y lo hace no por la vía o por la ruta consciente. Entonces esto será un contraconsciente, pero cuando es de arriba para abajo, eso se llama ¿qué? Influencia. Y cuando se presenta una influencia, la dimensión que está siendo influenciada, ¿qué pasa? Se cierra y se endurece. Entonces hay endurecimiento. Por eso del sadomasoquismo, eso es endurecimiento en esa dimensión de la voluntad. Hablemos de la solitariedad. Mire, la soledad es una opción consciente. La voluntad de un individuo que ha elegido la soledad porque en ella encuentra la paz, la meditación, o porque es latitud propicia para la creación. Por ejemplo, un artista, un escritor, ellos buscan apartarse, estar en silencio, estar solos, que nadie los distraiga, porque ahí están escribiendo una obra, una novela, y necesitan estar solos, se van meses por allá solos. O un artista, pregúntele a Botero por qué tiene tantas, porque él a veces se va por allá solo y hace una gordita y entonces la pinta y ya.
necesita estar solo para pintar la gordita. Pero es la inspiración, la musa de los artistas. Entonces una persona elige estar sola por la razón que él considere que quiere estar solo, ¿sí? Eso es una cosa. Y eso no es un desequilibrio, porque es voluntariamente. Pero la solitariedad, en cambio, no es una elección. Es una imposición social, pero también es un desequilibrio. Veamos. La soledad puede ser una elección. La solitariedad no se elige. Es un desequilibrio de debilidad. Una persona sola o es solitaria o está en soledad. Esta es la diferencia esencial entre una y otra. El solitario es incapaz de establecer vínculo alguno con el otro, no porque no lo desee, sino porque le resulta imposible poner en intento sus deseos de hacerlo, y se queda así, aunque no es lo que quisiera. No quiere estar solo, pero se le dificulta tener una relación con las demás personas. ¿Me voy a entender? Eso es la solitariedad. El hombre solo es libre con los otros, solo es consciente con los otros, solo existe para y con los otros, solo es capaz de autodescubrirse a través de la mirada de los otros. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios. Entonces, arrebátenle el otro y se quedará vacío de autoimagen. El hombre necesita del otro para ser libre de los límites que el otro paradójicamente le impone, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber si soy libre? Porque hay unos límites, que esos límites son impuestos. La sociedad lo impone, la economía lo impone, las modas lo imponen. Son limitaciones, ¿verdad? Pero cuando yo no me veo afectado por esas limitantes, digo ser libre. Me siento libre. Pero me siento libre cuando me puedo comparar con los límites. Pero hay otros que me imponen los límites. ¿Me estoy dando a entender? Hay otros que me imponen los límites. Yo quisiera ser presidente de la República, pero tengo muchos límites. Ahí para arriba. Era un chiste, pero no, nadie se rió. Yo quisiera ser un cantante famoso o un predicador famoso, pero tengo muchas limitantes, ¿sí? Pero cuando esas limitantes no me afectan, pues yo me siento libre. No soy el cantante famoso que quisiera ser, no soy el predicador famoso que quisiera ser, pero tampoco esas limitaciones me causan inconformidad o sufrimiento. No. Entonces me declaro libre de esas limitaciones, soy feliz como soy, ¿ve? Pero yo puedo definir mi libertad es gracias a que me comparo con las limitaciones. ¿Y quiénes imponen las limitaciones? Los demás. Entonces una persona solitaria es una persona que se ve absorbida por los límites que los demás imponen, y tan absorbida que no es capaz de enfrentarse a esos límites, por lo tanto es incapaz de relacionarse con los demás. Los trastornos parafílicos. Para en el griego es al lado de, junto a. Por eso un paramédico es el que está junto al médico, que trabaja al lado de un médico, por ejemplo, ¿sí? Hace trabajos médicos, pero al lado del médico sin ser médico, ¿verdad? Paramilitar, bueno, no nos metamos con esa frase, pero parafílicos, los filos significa un amor de relación, de amistad, ¿no? El filial, ¿no? Entonces, parafílicos, mire, son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados o niños o adultos sin consentimiento, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidad de causar daño. Entonces aquí hay uno de esos parafílicos. La perversión sexual es un desvío del verdadero deleite, y el perverso obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. En otras palabras, el perverso es cruel. La Biblia le llama al cruel impío.
O sea, un impío no es un no creyente. Nosotros a veces pensamos que un no creyente es impío. No, esa persona puede ser más piadosa que nosotros. Una persona no creyente puede ser más piadosa que un creyente. ¿Por qué? Porque esa persona se entera que el vecino está enfermo. Un ejemplo, está enfermo, entonces va, lo visita, le lleva una librita de chocolate, una bolsita de leche, un pancito. Vecino, en lo que yo pueda le puedo servir con mucho gusto, cuenta conmigo, ¿cierto? Una persona piadosa hace algo por los demás sin ser creyente. Y hay creyentes que se enteran, aquí no, gracias al Señor, pero he conocido creyentes que se enteran que un hermano está enfermo o una hermana, y lo primero que dicen es: ¡ah, bien hecho! Ojalá el Señor les tire el pescuezo para que aprenda, para que se arrepienta. Lo que hacían los amigos de Job, ¿se acuerda? Arrepiéntase de su pecado, usted está en pecado, mire, por eso le está yendo mal. Eso es una actitud impía, cruel. Ve que el otro está bien mal, le caen encima acusándolo de pecado, ¿verdad? Y eso a veces pasa dentro del creyente o los creyentes. No, una persona impía es cruel, hermano. Así lo llama la Biblia. En el argot popular o secular se le llama perverso. El masoquismo es un nombre derivado de Leopold von Sacher-Masoch. Vivió entre 1836 y 1895. Fue un escritor austriaco quien produjo obras de contenido erótico, entre otras Venus con abrigo de pieles y Las maltratadoras de hombres, así se llama ese libro, en las cuales muestra que en su concepto existe cierta misteriosa afinidad entre la crueldad y el placer lujurioso. Esa era la mente de Leopold Masoch, por eso se llama masoquismo. Masoquista es el que disfruta que lo hagan esclavo a través del ejercicio sexual. La imagen del masoquista es plasmada por este autor como un maníaco que solo alcanza la felicidad a través del tormento. Por eso se enamora de su flagelador, de su atormentador. Entonces esa es una manera de ser perverso, ¿no? No inflige daño, pero le gusta que le inflijan daño. Señora, pregunta. ¿Puede pasar que exista una persona que sea masoquista, pero no en el ámbito sexual? O sea, no en la relación sexual como tal, sino que viva en una relación masoquista. Sí, claro que sí. Pero como estamos hablando aquí de la pulsión sexual, entonces estamos hablando del término masoquismo en el sentido sexual. ¿Listo? Lo mismo el sadismo en el sentido sexual. Hay masoquismo intelectual, hay masoquismo emocional, pero aquí estamos hablando del sexual. El sadismo es la contraparte del masoquismo. Pues para que haya un maltratado, debe haber un ¿qué? Maltratador. Entonces el maltratador es el que es sádico, el que practica el sadismo. Claro que en esas relaciones de maltratador y maltratado, a eso es que se le llama sadomasoquismo. Esta penosa aberración del sadismo deriva su nombre del marqués de Sade, un noble provenzal vinculado a la rama menor de la casa de Borbón en Francia, quien pasó varios años en diversas cárceles y finalmente murió en el manicomio de Charenton-le-Pont en Francia. No sé si lo pronuncié bien, ¿no? Que soy malo para el francés, para el François. Para este autor, quien vivió durante la era revolucionaria, la libertad es la facultad de dominar sobre todo las pasiones de los demás. Entonces, el arte de someter a los demás, de hacerlos esclavos. Y de ahí viene el término sadismo, por el nombre de ese marqués de Borbón. Y si sumamos a esto una violación o maltrato de tipo sexual desde la corporeidad, o sea, un acceso carnal violento, o cualquier forma de maltrato, bien sea psicológico, verbal
o físico, sobre todo en edades tempranas, en la niñez. El trauma que esto produce es que la voluntad toda, no solo la pulsión sexual, la voluntad toda la faceta volitiva, se muestra frágil y débil, ocasionando una apertura inconsciente en la voluntad, aunque no es necesariamente debido al maltrato sexual, sino también al maltrato físico, psicológico o verbal, siendo víctima de menosprecio, indiferencia o abandono. Por lo general, quiero sumar a lo que está escrito ahí, que un niño puede ser traumatizado por actividades de ese tipo, y el trauma puede ser tan fuerte que la personalidad de ese niño o de esa niña se fragmenta, y que cuando sea adulto va a manifestarse esa otra personalidad que está fragmentada. Si fue un abuso sexual, por ejemplo, cuando ya, digamos que el niño no lo recuerda porque era muy niño, digamos que era menor de 5 años, entonces no lo recuerda. Pero cuando es grande y consigue novio o consigue novia y se acerca al momento de la intimidad, puede aflorar, salir a flote esa otra personalidad que estaba fragmentada en él, ¿sí? Y entonces va a empezar a tener un comportamiento. Entonces hay personas con ese problema de doble personalidad, personas que tienen múltiples personalidades. ¿Han visto la película de Fragmentado, por ejemplo? Muestra lo que puede haber en una sola persona, una persona con personalidades múltiples, ¿verdad? Y cuando eso sucede, hermano, son brechas en la personalidad de la persona que son caldo de cultivo para la demonización. Casi siempre personas que tienen problemas de doble personalidad también tienen problemas de demonización, ¿no? Esos casos se han visto incluso en creyentes, personas creyentes. Van a preguntar. Pastor, es que pensando acá en el acceso carnal violento, el tema de la fragmentación en los niños, pero cuando es, digamos, que hay casos en los que papá y mamá tienen su vida íntima sexual y quizás no se han dado cuenta que sus hijos los están viendo, así sean pequeños, ¿eso también causa en los niños esa fragmentación? No, porque no lo ha experimentado. Un niño no puede que lo vea, porque hay familias que son pobres y digamos que duermen todos en una misma pieza. Duermen los hijos y duermen los papás ahí. Entonces a veces los papás piensan que los chicos están dormidos y pues tienen su relación y un chico se da cuenta. Pero no vamos a suponer eso, vamos a suponer que un niño mira una escena pornográfica. Entonces un niño, como todavía no ha desarrollado su pulsión sexual, ¿cierto? Al mirar eso en otras personas, lo que causa en él es asco. Le va a parecer asqueroso. Es más, un niño puede ver una escena de una pareja besándose, nada más besándose apasionadamente, y al niño le parece, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él no se ha desarrollado y todavía la pulsión sexual no siente atracción hacia el sexo contrario, ¿verdad? Entonces, pero cuando al niño lo han accedido y el niño ha experimentado de forma violenta eso, ahí es donde se causa una fragmentación en la personalidad, un trauma que puede fragmentar. No todos los traumas fragmentan la personalidad, pero puede ser tan fuerte el trauma que la persona queda atrapada, su personalidad queda atrapada. Él sigue su vida, digamos, entre comillas, normal, pero eso le va a traer problemas futuros. Aquí tenemos la representación. Mire la pulsión sexual arriba y abajo la esfera representando la corporeidad. Cuando desde la corporeidad se ha experimentado violencia, ¿no? Maltrato verbal, psicológico, sexual, físico, desde aquí, entonces ocurre una afectación. ¿Qué va a pasar con esta dimensión? Se debilita y se abre. ¿Sí ven? Entonces mire lo que pasa cuando eso sucede en los niños. Cuando el abandono se da desde una figura de apego. Mire, aquí ya no es un maltrato, sino es un abandono.
cuando el abandono se da desde una figura de apego del mismo sexo. O sea, si yo soy varón, yo era niño y mi papá se fue y me abandonó, nos abandonó, ¿cierto? Un ejemplo. Porque una cosa es que yo crecí sin conocer a mi papá. Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿mi papá qué? No, ese señor se fue, se murió, no sabemos, ¿cierto? Pero nunca lo conocí. Distinto a que yo viví un tiempo con mi papá. Y yo sabía que él era mi papá, pero un día cualquiera se fue y no regresó. Hay abandono. Yo soy varón y mi papá es del mismo sexo. Entonces, ¿qué pasa ahí? La ausencia de esa figura de apego, la debilidad en la voluntad busca actividades de placer propio, cayendo en promiscuidad. Entonces, por lo general, una persona promiscua es porque cuando era niño, la figura de apego del mismo sexo se fue. En el caso de las mujeres, pues la mamá la abandonó. ¿Sí? Entonces, la sensación de abandono, porque también no sucede cuando la mamá murió o cuando el papá murió. Entonces, la persona tiene un duelo natural, aunque uno es niño y no entiende, pero hay un duelo natural. ¿Sí? Y se sabe que se murió. Y se tiene conciencia de la muerte. Pero el abandono ocasiona una debilidad en la pulsión sexual que la persona busca escapar. Actividades de fuga, que era lo que hablamos ahorita, ¿sí? Con la promiscuidad. Actividades de placer propio. Se quiere autocomplacer siempre, no le interesan los demás. Cuando el abandono se da desde una figura de apego del sexo contrario o su ausencia, la debilidad en la voluntad busca actividades de complacencia para el otro, cayendo en el masoquismo. Quiere complacer al otro. ¿Sí? Y él mismo se puede someter, se vuelve hasta un esclavo de la otra persona porque cree que lo ama. Sencillamente es la búsqueda de ese vacío que dejó la figura de apego cuando era niño. Entonces, cuando yo era niño y si mi mamá me abandonó, que es la figura de apego del sexo contrario, cuando yo crecí, por lo general voy a tratar de buscar la complacencia de mi pareja. Me le humillo y me vuelvo masoquista. ¿Me voy a entender? Ambas actividades, producto del abandono, hace que la persona se pierda en lo social. Espere el tratamiento para los desequilibrios en la dimensión de la pulsión sexual para la próxima semana. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.